¿Qué querés anotar? No, estaba buscando porque tenía dos lapicitas y perdí la que más me gusta. Justo ese. Hola Claudio, ¿se escucha bien? Claudito, ¿se escucha bien? Sí, Juan, se escucha bien. Perfecto. Yo soy casi un técnico, ¿eh? Especializado. La primera vez que aspiraba. Bueno, estamos entonces. ¿Cómo les va? Yo soy Celeste Samaruga, soy la instructora de los residentes de la Clínica del Niño y les voy a presentar un paciente que tuvimos en el hospital. Este Ateneo se presentó en el Ateneo que tenemos habitualmente entre las salas de internación en el Hospital de Niños, porque fue una paciente que llamó la atención por algunas características en particular. Así que vamos con la presentación del caso. Es una chiquitita de 1 año y 7 meses que venía de Lomas de Zamora, MA, las siglas del nombre, y le habían derivado porque había empezado hacía algunas semanas con lo que la mamá notaba como que estaba decaída, que no quería comer, que no quería moverse como siempre. Ella refería a que era una nena muy vivaz y la veía bastante apagada en el último tiempito. La lleva al control de salud con el pediatra allá en Lomas y la ven pálida. Entonces, cuando la ven pálida, le piden un laboratorio para ver qué estaba pasando, ¿sí? Como detectan una anemia, la mandan al Hospital Gandulfo desde la unidad sanitaria, como para estudiar por qué estaba anémica. Bueno, como antecedentes personales, es una nacida de término adecuada para la edad gestacional, que tenía serologías maternas del tercer trimestre negativas, era hija única, la mamá tenía 18 años, el papá tenía 19 años, y le habían detectado una agenesia renal al nacimiento, que se mantuvo en seguimiento sin inconvenientes. No había tenido infecciones urinarias, no había tenido síntomas por ello. Función renal normal. Le habían hecho los errores congénitos. La mamá muy prolija. Errores congénitos, fondo de ojo, omisiones normales. Las vacunas estaban completas para la edad y al examen físico lo que se veía es que era una chica que dentro de todo estaba hemodinámicamente compensada, 210 de cardíaca, que era una chica que por ahí estaba asustada cuando la estabas revisando, pero realmente no. Para 1 año y 7 meses no estaba taquicárdica, digamos, buena temperatura, buena saturación. Sí, lo que veíamos es que era pálida. Pálida, le veías una palidez llamativa, tenía un soplito sistólico y la ocultación fue toda una discusión técnica como si era un tercer ruido intermitente o no lo era. No tenía adenomegalias, no tenía visceromegalias, era una nena que tenía pautas madurativas a corte, una adecuación peso-talla del 86%. ¿Hola? La fascia era peculiar, era muy parecida a los papás. No, El síndrome genético de la familia, digamos, era muy parecido a los papás, pero era peculiar la fascia, y sí tenía como los dedos muy largos, pero nada más que eso, no era una cosa muy realmente llamativa, digas, recontra genética. Sí, cuando le hacen el laboratorio en el Gandulfo, resulta que tenía 4,3 de hemoglobina, 3 hematocrito, o sea, pálida, estaba pálida, como un papel. Cuando ven esto, dicen, pucha, qué pálida que está, glóbulos blancos, 6.700, plaquetas normales, 0,35 de reticulocitos tenía en ese momento, una ferremia ahí, una transferrina ahí, una saturación de 16, función renal normal, enzimas hepáticas normales, calcio y fósforo bien, un coagulograma normal, estaba recontranémica. ¿Por qué está recontranémica esta chica? Era la discusión técnica, a ver qué hacíamos. Vos dijiste, yo me fui un ratito, sí, que tenía la anemia, la sintomatología hemodinámica de la anemia. Estaba ¿Y eso, no tenía. Ni ganglio, ni hepatosplena, es más, era una nena que la mamá la notaba en las últimas semanas decaída, porque era lo que te contaba ella, Sí. que estaba como cansada, que quería comer menos, y lo que la notaba era el color válido, por eso la lleva a la unidad central de hacerle el control antes de salud, porque la veía como paliducha, ¿sí? Y ahí la mandan al Gandulfo, en el Gandulfo le hacen el laboratorio ven la anemia y dicen, bueno, mamá, tuve bastante anemia, como para una niña que lo único que tenía como antecedente es que era monorrena, que tenía una agenesia renal. Así que cuando entra al hospital, lo que se planteó primero es que fuera, como tenía 1 año y 7 meses en realidad, cumplió durante la internación, donde tenía astenia de anemia, y hubo una hemoglobina de 4,6, que no fue una anemia carencial en primer térmico, no, que sería lo más frecuente,
por déficit de hierro de B12, un debut oncomatológico, una anemia megaloblástica, una anemia hemolítica. Esto está sacado textual de la historia clínica, ¿sí? Si quieren ahora después discutimos por qué sí, por qué no. En este laboratorio es el que viene del Gandulfo, ¿sí? Así que ahora después vemos. Pero bueno, esto es cómo la recibimos nosotros y qué es lo que plantea el equipo de guardia cuando la recibe. Entonces dice, bueno, vamos a ver que no sea algo carencial, pero tengamos presente el resto de las cosas. Podemos decir por qué sí, por qué no y qué tienen cada uno. ¿Qué se planeó para estudiar con esta chiquita? Primero, volver a hacer un hemograma en el hospital, primero para ver bien los índices hematométricos, ver cómo estaba el riñón, ver cómo estaba toda la funcionalidad hepática, todo lo metabólico, hacer un perfil de hierro nuevamente, un coagulograma, evaluar CUMS y grupo de factor y compatibilidad relacionados más que nada con la posibilidad de transfundirla a la paciente por la hemoglobina que tenía y como para estabilizarlo un poquito. Y se guardaron tubos en particular porque hay algunos estudios de ciertas anemias que requieren que el paciente no esté transfundido para hacerse, como son las membranopatías, o sea, todo aquello que hace que la membrana del eritrocito no funcione bien, si no tengo de los glóbulos rojos autóctonos del paciente, claramente no me sirven, así que por eso es que se guardaron esos tubitos. Entonces hicimos todas esas cosas y como tratamiento se decidió transfundirlo a la paciente, como para estabilizarlo un poquito, o sea, 13 de hematocrito tenía. Estaba 110 de cardíaca, uno pensaría que llevaba un tiempito ese 13 de hematocrito, pero bueno. La paciente continuó bien, estable, no tuvo fiebre, estaba bien, comía, se hizo una interconsulta con hematología que hizo primero un frotis, entonces se mandó anemia, no, frotis normal, sin conducta por servicio, fue la devolución de la primera interconsulta, que esto fue el 5 de marzo. La biocardiología, que le hizo un electrocardiograma que fue normal y un ecocardiograma donde le veían una CI pequeña y por ahí alguna alteración mínima del acortamiento, pero nada más. Y acá tenemos el laboratorio de ingreso nuestro. El laboratorio de ingreso nuestro es el que dice 4 del 3, que también tenía 4,2 de hemoglobina, 12,5 de hematocrito. Los volúmenes estaban para el rango de una niña de 1 año y pico normales, o sea, una anemia normocítica, con una de 16, que estaba ahí al borde de estar un poquito aumentado y nada más. Blancos bien, plaquetas bien, ferrema bien, transferrina bien, saturación de transferrina del 47%, función renal normal, enzimas hepáticas normales, un medio interno sin una alteración de nada, porque sodio, potasio, bicarbonato estaba un poquito bajo, pero nada más. Un coagulograma normal, una bilirrubina normal y un LDH también dentro de valores normales. Y las proteínas totales y albúminas, que es lo que está abajo de todo, eran de 7,1, o depende en qué día lo vean, si es gramo litro o lo que fuera, pero 7,1 para los que son habitualmente y 3,9 que son normales también. Celeste, en general, nosotros estamos acostumbrados a una patología que no tiene importancia, que no sean normocísticas. Exacto. Esta Sí. era normocítica. Ahora vamos después vamos a decir, pero esa son llamaba la atención crónicas. eso. Era normocítica. O sea, si carencial que si hubiera tenido, por ejemplo, no sé, que tuvo un accidente de auto, tuvo un sangrado. Uno diría, por ahí es normo, por lo abrupto de la situación, pero no. Le hicimos otros estudios, le hicimos una orina completa normal y le hicimos una prueba de CUMS para ver si había alguna alteración de algún anticuerpo que estuviera generando la anemia, y no la había. Y le hicimos un laboratorio que fue después de la transfusión, donde mejoramos claramente un montón de puntos en hematocrito, 24,5. Los glóbulos blancos se mantuvieron estables y las plaquetas también. Así que nada, estábamos contentos con tener un hematocrito mejor después de la transfusión, por lo menos para ver qué pasaba. Todo esto, acuérdense, 5 de marzo. Tenía una anemia, por morfología era normocítica, por concentración de hemoglobina era normocrómica, que la estaba originando era nuestro problema, ¿sí? Así que con eso se reinterpreta el paciente, vamos a ver qué la origina, porque no era la anemia carencial, en realidad los hematíes son chiquitos, entonces uno estaría buscando un hematíe chiquito, con déficit de hierro, con algunas otras cosas que esta chica justo no Las tenía. carenciales y también por ahí las Carencial que son por sangrado crónico, sangre Meckel, algunos sí, todas esas son hipocrónicas. Las 912 son megalos. Las nerviosas son mégalos, que tampoco nos daba, pero bueno, ¿qué empezamos a hacer como estudio para descartar? ¿Te acordás lo que habíamos hablado la vez pasada en cuanto a las anemias? Plan de estudio inicial, un perfil tiroideo, anticuerpos para la celía y coproparasitológico en fresco, en seriado, en todo lo que se les ocurre le buscamos parásitos. La paciente para el día siguiente estaba estable, la hicimos ver por genética, por esto de los deditos largos que tenía, entonces
La genetista la miró y la verdad que dijo, bueno, sí, por ahí es parecida a la familia, pero después de todo esto, por ahí es algún síndrome genético, pero bueno, busquemos la causa de la anemia porque la verdad que no me cierra. Yo justo ese día estaba de vacaciones y recibo un audio de Celeste que me decía, la verdad que no sé por qué está anémica, me decía. Digo, no sé ni de quién me estás hablando. Y ella me cuenta, le digo, no, me hicieron ver una chica de tu sala, qué sé yo. Me cuenta que le veía cosas por ahí llamativas en cuanto a las características morfológicas, pero muy parecida a la familia, pero no tenía idea por qué no le cerraba para un síndrome genético que diera anemia. Así que, nada, por eso la biogenética. Sí la ven los nefrólogos y lo que dicen, bueno, a ver una ecografía renal de acá por lo del tema de la genesia renal y les puedes plantear hacer más adelante un DMSA como para ver cómo está funcionando todo eso. En cuanto a los laboratorios, le hicimos una B12, que eso es un valor normal. Le hicimos un fólico. Si no le pusimos valor normal, que también estaba bien. Le hicimos una homocisteína, que hay algunos trastornos en los cuales la utilización de la B12 no es acorde, entonces tenemos una hiperhomocisteinemia, que se ve inclusive en algunos trastornos metabólicos intracelulares. En esta era normal, así que también queda excluido. Hormonas tiroideas normales y sangre oculta en materia fecal negativa. Con el test que hizo en el hospital, que sangre oculta en materia fecal humana, o sea, aunque hubiera comido carne, no hubiera sido nunca positiva ni nada, y era contra negativa también. Así que nada, todos el resto de estos días, del 7 al 13, estuvimos viendo cómo evolucionaba la paciente, porque entre que venían los resultados, en que después vino el tema del cobro parasitológico, que la pudieron ver los oftalmólogos, le hicimos algunos controles más, como la evaluación aditiva, por lo que había dicho la genetista, le hicimos de vuelta la ecografía y todo, pasaron algunos días, más el fin de semana, le hacen la ecografía abdominal y lo único que ven es un riñón izquierdo que estaba bien y el riñón derecho no estaba en ningún lado. Después, obviamente, uno necesita el centello para ver si hay alguna ectopía, pero bueno, el riñón izquierdo bien, el otro no estaba. En los laboratorios que le habíamos pedido, vienen los anticuerpos para enfermedad celíaca negativa, vienen con parasitológico seriado negativo, o sea, ni un parásito que nos colaborara en todo esto, así que el 12 de marzo le volvemos a pedir un nuevo laboratorio. Para el 12 de marzo tenía 24 de hematocrito, tenía... Volviendo a las formas. Si hubiera tenido un parásito, es probable que la forma no hubiera sido homocítica. Exacto. Hubiera sido por carencia, por pérdida de hierro o por carencia y estamos en la misma. O por la mala absorción o por la pérdida, hubiera sido más microcítica. Si hubiera tenido el déficit de B12, hubiera sido una megaloblástica. Pero bueno, sí llamaba la atención esto que no tenía un solo reticulocito. Fíjense, en el 4 de marzo, 0,35% de retis, el 12 de marzo, 0,3% de retis. Y ahora vamos a ver después cómo catalogamos las anemias, ¿no? Pero esto habla de que la médula no está produciendo reticulocitos, así que se catalogaría como algo arregenerativo. Los glóbulos blancos se mantienen, así que la médula glóbulos blancos produce y plaquetas también. Ahí les volvemos a decir a los hematólogos, che, porfa, no la miran porque no nos cierra. Entonces, fue como, pidámosle una radiografía de mano. Hay algunos tipos de anemias que se manifiestan por aplasia que tienen algunas características sindrómicas. Esto que nosotros le veíamos los dedos largos y todo, fue por lo que le pedimos ver a la genetista. Entonces, ellos piden justamente un RX de mano para ver si hay alguna alteración ósea y piden una serología para parvovirus, que es un virus que nos puede hacer justamente una aplasia transitoria de justamente la serie roja. Entonces dijeron, bueno, hagamos esto y veamos dónde estamos. La radiografía de la mano fue normal, así que ahí no pudimos hacer nada, eso lo hicimos el mismo día. Pasaron unos días en el medio, el 18 tardaron, justo no había reactivo para parvo, tuvimos que esperar que lo trajeran. Vino reactivo para parvo, negativo. Así que el 18 dijeron, bueno, está bien, nos convencieron, le hacemos una PAMO. 19 el hemograma, volví a estar más anémica, 5,9 de hemoglobina, 17,3 de hematocrito, 5.900 blancos, y le hicimos la PAMO. Y le vieron blanco. 2 semanas para convencer. 2 semanas. 2 semanas para excluimos todo a partir de la anemia. No tenía, vieron que esta nena no era una presentación típica de una leucemia aguda, para nada, porque no tenía. 2 semanas el chico internado esperando. Y sí, vino derivada el 5 y esto se hace el 19. Sí.
No estamos tan mal nosotros. No, no. Bueno, pero el tema fue por ahí convencer al especialista que con esa anemia sola habíamos cerrado todos los caminos posibles y que nos llamaba la atención que no tenía reticulocitos. Eso fue persistente. No tenía retis ninguna. Entonces, ¿qué era esto? Así que el diagnóstico de esta anemia fue una leucemia linfoblástica aguda de serie B y empezó su tratamiento en el hospital. Después tuvo un par de complicaciones, pero bueno, antes de ayer se internó para quimio de nuevo y estaba remándola en la internación. Pero bueno. Así que lo que les voy a hablar un poquito es esto, de anemia normocítica. Viste que el otro día hablamos primero de anemia ferropénica, de generalidades, ahora normocítica, que es como menos frecuente de lo que vemos en pediatría, porque la que vemos nosotros en realidad son las anemias microcíticas, principalmente, que son las carenciales, sobre todo por déficit de guía. ¿Cuál es la definición de anemia? Es el descenso de la hemoglobina del hematocrito por debajo de 2 desvíos estándar de los valores de referencia. Entonces, el que agarra una tabla y dice, por debajo de 11 de hemoglobina, es una anemia 2 puntos por debajo, está equivocado, porque la tabla varía en función de la edad, y de la edad del paciente y de la edad gestacional. Hay toda una discusión técnica de dónde uno esté trabajando. A veces pasa que en algunos lugares ponen como marca, bueno, si tiene menos de 9 está anémico, pero justo tenemos la anemia fisiológica del lactante que aparece cerca de los 3 meses, donde podemos tener un chico que tenga un poquito menos de 9 de hemoglobina y no esté anémico, ¿sí? Así que hay que tener presente eso, los valores de referencia, tablas medias de valores por edad de los niños en cuanto a los desvíos estándar de la hemoglobina, hematocrito, hematíes, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración y retis. Y si ustedes se fijan, en los nenes chiquititos, los reticulocitos son un poquitito más elevados, y en los nenes que son un poquitito más grandes, en general ronda el 0,2%. ¿Por qué nos llamaba la atención el valor de reticulocitos de esta paciente? Porque era un valor normal, pero en una chica muy anémica, que debería haber tenido estímulo para tener reticulocitos, y no lo tenía. ¿Cómo clasificamos las anemias? Las anemias las podemos clasificar en anemias que son congénitas o adquiridas. Entre las congénitas tenemos un montón de anemias que tienen que ver con justamente la morfología del hematín, que es algo que uno heredia, una talasemia, por ejemplo. Pueden ser agudas o crónicas, esto mismo de un sangrado, se cortó la pierna en un accidente de tránsito, perdió 1 litro de sangre, va a estar anémico, o crónicas por alguna enfermedad que condicione que uno no fabrique bien hematíes, por ejemplo, un insuficiente renal crónico, en general por falta de eritropoyetina, por la síntesis renal, son anémicos. Tenemos las que producen hemólisis o no hemólisis, por esto le hicimos la prueba de Coombs a la paciente. Las hemolíticas tienen que ver con alguna lesión dentro de la membrana del hematíes que produce que se lise y se rompa. Dentro de las hemolíticas tenemos las que son por anticuerpos y las que no. Tenemos algunas cosas más que ahora vamos a ir aliviando. Pero bueno, esto de las hemolíticas, el síndrome urémico hemolítico es una anemia hemolítica causada por una lesión del endotelio vascular. El endotelio vascular expone ciertas sustancias que produce la hemólisis por microangiopatía de los hematíes. ¿Sí? La incompatibilidad DAVO en realidad es una hemólisis intravascular, porque son anticuerpos que van contra el hematí del feto y se lisan por esa cuestión. Entonces, tenemos distintas causas de anemia hemolítica. ¿Cuál es la manera más clásica de catalogar las anemias? Según el volumen corpuscular medio, que era lo que les contábamos hoy. La microcítica, a la cabeza, la más frecuente en pediatría, anemia carencial por hierro. La normocítica, que es más partidaria de las enfermedades crónicas, y la macrocítica, que la vemos menos nosotros, sí se ve por ahí más en los adultos, que tiene que ver principalmente con el déficit de B12. Y según la cantidad de reticulocitos que uno tenga, son anemias que son regenerativas y arregenerativas. Cuando yo estoy anémico, de por sí existe toda una serie de mediadores que le dan información a la médula como que para que fabrique reticulocitos, para que la serie de los hematíes empiece a funcionar. Si eso no ocurre, son arregenerativas. Y ahí tenemos todo lo que joroba, lo que es la fábrica en la médula ósea. Este cuadrito está puesto ahí como para que veamos las diferencias de los tipos de anemia arregenerativas y regenerativas según los reticulocitos. Y si ustedes se fijan, dentro de las que son normocíticas, ¿qué podemos tener? En las que son regenerativas, que voy a ver una gran cantidad de reticulocitos, las hemolíticas, o sea, empieza a haber, además del hematí, por fuera que sigue habiendo hemólisis, reticulocitos dando vuelta, y en la hemorragia aguda lo mismo. Y en cambio, las arregenerativas, en general lo que está
afectado es la fábrica de los hematíes, que es la médula ósea. Entonces tenemos la aplasia medular en primera línea, las infiltraciones medulares, que es lo que pasa con la leucemia linfoblástica, que está infiltrada en la médula, por eso no fabrica más hematíes, las distintas crisis aplásticas, las anemias infecciosas, que es la que se ve por parvovirus B19, por eso es que pidieron la serología, y la nefropatía crónica. Entonces, en ese grupito estaba nuestra paciente, por eso queríamos tanto hacerle una médula. Y después, si ustedes se fijan abajo, entre las macrocísticas están Fanconi, Black Fan Diamond, otras que son más genéticas, que por eso pidieron algunos de los estudios. ¿Qué es lo que uno esperaría en una anemia en niños y qué trastornos esperaría en general? Más frecuente en la edad pediátrica y sobre todo en menores de 2 años son las anemias carenciales por hierro. Pero tenemos un montón de otras anemias como los defectos de membrana, como algunas alteraciones genéticas y todo que se presentan en diferentes etapas. Y esta que tiene que ver con una alteración de la médula ósea es más frecuente donde predomina la leucemia linfoblástica aguda, que es en los niños preescolares. Entonces, como anemia normocítica, con reticulocitos aumentados, podemos tener algunas cuestiones distintivas en las que sí regeneran, que tienen hemólisis, el paciente tiene anemia, pero tiene reticulocitosis, entonces esta paciente, si hubiera sido una anemia por un tubo, por una captura esplénica, por un epilasplenismo, lo que fuera, hubiera tenido unos reticulocitos de 8, de 9%, unos reticulocitos aumentados que no tenía. Sí hay que ver la morfología del glóbulo rojo, porque las que justamente tienen fragilidad de la membrana del glóbulo rojo se van a manifestar de esta manera, así que hay que ver que no tenga una alteración de la membrana celular. Y en general, como producen hemólisis, ¿qué es lo que aumenta? La bilirrubina indirecta y la láctico deshidrogenasa. Entonces, esas dos cosas que mi paciente no tenía, porque no era con reticulocitos aumentados, las voy a tener en estas anemias, ¿sí? Hemólisis, si no es inmune, acuérdense lo que les contaba hoy recién, que pueden ser por anticuerpos que estén dando vuelta o por algún otro mecanismo que esté dañando la membrana del hematíes, ¿sí? O si son inmunes. Las no inmunes podemos tener las alteraciones propias de la membrana, histocitosis, elisocitosis, estomatocitosis, o sea, toda forma del hematí chueco, las alteraciones del defecto del metabolismo de los glóbulos rojos, que yo nunca vi ningún déficit de 6-glucosa fosfato deshidrogenasa, pero bueno, siempre está descrito en todas las dosis, bien mediterráneo se ve. Yo nunca, no me tocó ningún paciente, el día que me toque voy a decir, mira, me tocó un paciente. Las hemoglobinas inestables, vieron que la hemoglobina es una proteína que está conformada por 2 proteínas que tienen en las fetales, solamente las fetales, en los adultos tenemos alfa y beta. ¿Y cuál es el tema? Que hay algunas mutaciones de la hemoglobina que hacen que sea inestable, entonces genere la lisis del hematí. Esas son las que se presentan de esta forma también. La microangiopática, que les contaba, la más paradigmática nuestra es el síndrome anémico hemolítico, pero también está la PTT y la coagulación intravascular diseminada, y otras pueden ser por toxinas o por venenos, como la picadura de víbora. Tampoco vi ninguna picadura de víbora que hiciera esto, parece ser que en el norte es un poco más frecuente, a mí no me toca. Más de tóxico. Sí vi un Wilson, porque el Wilson es un trastorno del cobre, tiene muchas alteraciones metabólicas, ese sí tenía hemólisis, pero bueno. Y de las inmunes, las que más vemos es la anemia hemolítica alinmune neonatal, que es anticuerpos de mamá contra hematíes de bebé, que se ponen ictéricos, que puede ser más grave o menos grave, y la anemia hemolítica autoinmune, que en general es una respuesta inmunitaria equivocada de alguna infección viral del paciente, que pueden ser primarias o secundarias. En cuanto a las anemias normocíticas con reticulocitos aumentados, también tenemos dentro de los desórdenes de membrana las esferocitosis, la eriptocitosis y la estomatocitosis, que se ven con todas esas formas hermosísimas de hematíes, que es lo que ven en el frotis. Por eso era tan importante el frotis que le pedimos primero que vieran los hematólogos, ¿sí? Eso de que tenían frotis con morfología normal es relevante, porque descartan un montón de cosas, ¿sí? Más si es de la hemoglobina tomada antes de la transfusión. Y tienen algunas pruebas para hacer de resistencia de la membrana eritrocitaria que se hacen justamente con esas muestras. Así que por eso es importante en ese sentido. Y podrían haber visto los blastos. Y podrían haber visto los blastos si tenía blastos en periférico. Claro. Si hubiéramos tenido blastos en periférico, por ahí hubiéramos tenido una replicación celular más elevada. Si hubiéramos tenido una replicación más celular elevada, por ahí tener una LDH alterada que no tenía. O sea,
Tenías una serie de cosas que por ahí era más difícil, pero bueno. Dentro de los metabolismos de la alteración metabólica del glóbulo rojo, la déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima que, al no estar presente dentro del hematí, el estrés oxidativo produce que el eritrocito se lise. Entonces, este paciente, ante una infección, ante una situación de estrés del organismo, hace una hemólisis. Se puede presentar de algunas maneras diferentes. Podemos tener ictericia neonatal, podemos tener neumonía congénita, podemos tener las fiebres, las hemólisis agudas. Las hemólisis agudas en los pacientes que tienen por ahí esferocitosis también las vemos. Por ahí cursan una virosis, hacen una esplenomegalia, uno los palpa, se siente que están con ictéricos, febriles, el vaso no les funciona y son, digamos, asplénicos funcionales, entonces uno los tiene que tratar con antibiótico e inclusive tratarlos por la cantidad de sustancias que están derivándose de esa hemólisis. Entonces, es un paciente que en general se interna. Hemos tenido acá, por eso lo cuento por ahí, no he tocado ninguna hora, pero hay una que viene cada tanto, así que para que sepan eso. Y dentro de las hemólisis no inmunes, las hemoglobinas inestables son estas, las cadenas de alfa-beta-globina hacen precipitados o fragmentos dentro del hematí y generan una alteración. Esto se ve con una electroforesis de la hemoglobina, donde la migración de las cadenas se ve alterada, por eso se diagnostica. Dentro de la microangiopática, la coagulación intravascular diseminada, sabemos que se causa en pacientes que por ahí han tenido alguna alteración, una sepsis, un sangrado o algo que haga algún desbalance entre los factores de la coagulación que genere el consumo de la trombocitopenia, que genere la hipofibrinogenemia y de esa manera persista el trastorno de la coagulación. El SHU, que es el daño microangiopático de la exposición del endotelio que va generando también la lesión eritrocetaria, y la PTT, que es la púrpura trombótica trombocitopénica, donde hay una anemia hemolítica microangiopática con fiebre por una exposición de del endotelio que tiene que ver con una predisposición genética por alteraciones cualitativas de la DAMS3. También la microangiopatía también se ven en los pacientes trasplantados. También se ven en los pacientes trasplantados. En cuanto a los inmunes, el inmune neonatal es la incompatibilidad de las hemolíticas autoinmunes. Tenemos las primarias, que son estas que llamamos o por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes, que en general son luego de algún tipo de infección. Las virales o el micoplasma son las que más vemos. Y las secundarias son secundarias o a infecciones un poquito más severas o a procesos malignos o reumatológicos. Manera de catalogarlas. Y dentro de las anemias normocíticas con reticulocitos normales o disminuidos, tenemos la hemorragia aguda, o sea, se hace que si el paciente perdió una pierna y se desangra un poquito, va a tener una anemia y va a ser en general al inicio regenerativa. Puede tener pérdidas gastrointestinales crónicas, el divertículo de Meckel en general, por la ectopía de la mucosa gástrica puede generarla, las enfermedades inflamatorias intestinales o los parásitos, y las que tienen hemólisis aguda son las autoinmunitarias, los defectos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, las hemoglobinas inestables y algunas infecciones por neumococo. Dentro de las crónicas que llevan anemia, podemos tener algunas características que en general tienen hemólisis leve, que en general estos pacientes tienen una disminución a la respuesta a la eritropoyetina, por eso el riñón no genera mejor producción de reticulocitos y además producen menos reticulocitos, menos eritropoyetina. Y dentro de las, también con reticulocitos normales o disminuidos, estamos las que tienen la falla en la médula ósea. Las que tienen la falla de médula ósea, tenemos esta eritrobactopenia secundaria, la infección viral que se da por el parvovirus B19, que en general recuperan 1 o 2 meses. Ha habido unos cuantos pacientes en el hospital que justamente hicieron esto, solo la peña de la serie roja con anemia y que han recuperado después, pero tienen PAMO normal. Es un paciente que vos le haces una PAMO y es normal. Las series están todas bien. Y detectás por serología el parvovirus o por PCR. La anemia de Fanconi y el Black Fan Diamond, que son 2 anemias de características genéticas, y por otro lado la aplasia, la mielodisplasia y las leucemias, que era justamente nuestro paciente. Así que nada, eso es como un repaso de las anemias, esa era la última. Como para que, de las anemias normocíticas, como para que se entienda un poco más y cerremos también el tema de las anemias que veníamos charlando con los chicos en la residencia. ¿Se entendió para ustedes? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Bien? No, el caso es muy lindo porque el paciente no tiene ninguna otra cosa, ¿no? Es que fueron 2 semanas donde lo que decís, ¿qué? Hacer una pero no, espera que por ahí es ese. Y cuando vine, nos miramos todo y sí, era como crónica de una muerte anunciada, era como, ¿y qué iba a hacer? Pobre gordo.
Y la verdad que la nena, dentro de todo, se acomodó bastante, pobre. No le puse ninguna foto de la gorda porque me da no sé qué, pero preciosa la gorda. No, mejor que no haya fotos Sí. porque si todo eso lo Sí, podemos es cierto, distribuir. así lo podemos distribuir, es cierto. Bueno, Bueno, un caso lindísimo. Listo. Y la presentación excelente. bueno, muchas gracias. Les cierro acá a los chicos, no sé Sí, si... claro. Sí. Ayelén, Claudio, ¿quiere decir algo? Ayelén se fue a atender pacientes, me parece. ¿Quiere decir algo? Callen para No, sí. muy linda clase. No, todo muy lindo. Bueno, Ajá. gracias, Claudio. Y muy lindo caso aparte, interesante. Bueno, chao, hasta luego. Cierre. Cierro. Sí. Finalizar. No puedo finalizar la grabación. Hay que detener la grabación. No, solo perfecto. Ah, no, la llamada, dice. la llamada. Perfecto.